Hola, buenas. En este vídeo voy a explicar cómo se calcula la derivada de la función compuesta, que se denomina regla de la cadena, ¿vale? La fórmula que vamos a usar es la regla de la cadena. Y la fórmula es la siguiente, la tengo ya aquí escrita. Cuando tenemos la composición de dos funciones, f compuesto con g, que se escribe así, g y entre paréntesis f, g de f de x, y la queremos derivar, perdón que se me ha olvidado aquí puesto derivada, la derivada de la función g compuesta con f es derivo la función g dejándole dentro la función f tal cual está, ¿vale? Derivo primero la función de fuera, la función principal, dejándole la función f tal cual está. Y luego lo multiplico por la derivada de f, que es la de dentro, ¿vale? Esto se ve mucho más claro haciendo ejemplos, así que vamos al lío. Vamos a ir viendo el primer ejemplo, la potencia de una función. Y aquí voy a ir escribiendo las reglas de derivación que vayamos sacando al ir calculando. El primer ejemplo que voy a poner es y es igual al seno de x al cubo, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer cuando veáis esta función es daros cuenta de que es una función compuesta, ¿vale? Esto que estamos viendo es para las funciones compuestas. ¿Por qué es una función compuesta? Porque es la potencia, el cubo es una potencia de una función, de un seno. Si solo fuera x al cubo, entonces sería una función elemental, una potencia. Y si solo fuera un seno de x, pues sería una función elemental, un seno. Pero aquí tenemos la composición, la potencia de un seno. Luego es la potencia de una función. La función que hubiera aquí dentro daría igual, seguiría siendo la potencia de una función siempre que no sea solo la x, si no sería elemental, ¿vale? Entonces, no os preocupéis porque poco a poco, cuando vayamos haciendo ejemplos, lo vais a ir entendiendo cada vez mejor. Entonces, en este caso, yo lo que voy a ir haciendo en cada ejemplo es escribir en rosa la función f de nuestra definición. La función f es la que está dentro. Tenemos una composición, una función de otra. También podrían estar al revés, la f podría estar dentro y la f fuera y la g dentro. En ese caso sería seno de x cubo, ¿vale? Pero aquí no tenemos eso, aquí tenemos el cubo del seno de x. Entonces la función f es el seno de x, que es la que he dibujado en rosa. ¿Y cuál sería la derivada? Pues si nos fijamos en la fórmula, sería la derivada de g. ¿G cuál es? El cubo. G es la que no he dibujado en rosa. Es la potencia, algo elevado a 3. ¿Y cómo se deriva algo elevado a 3? Pues el 3 pasa adelante multiplicando, ¿vale? He puesto aquí las fórmulas de derivación para que lo recordéis. La fórmula de la potencia es el exponente pasa adelante multiplicando y se le resta 1. Luego la derivada sería 3, dentro dejo la función f tal cual, al cuadrado, ¿vale? Tenemos algo al cuadrado, pues su derivada es 3 por ese algo al cuadrado. Perdón, algo al cubo, su derivada es 3 por ese algo al cuadrado, ¿vale? Pero no hemos acabado. Eso sería esta parte de la fórmula. La derivada de g, que es la potencia, dejando dentro la f, que en este caso es el seno. Pero luego tenemos la otra parte de la fórmula, que es por la derivada de f. F es el de dentro, en este caso el seno, y la derivada del seno es el coseno, ¿vale? La tenéis aquí en la fórmula, la derivada del seno, el coseno. Y quedaría así. Voy a hacer otro ejemplo. La tangente de x a la cuarta. Lo mismo, lo primero que tenemos que pensar es cuál es la función que está dentro. O, por el contrario, cuál es la función principal. Aquí la función principal es la potencia. Si yo solo pudiera definir esta función en una palabra, yo diría que es una potencia. Es una potencia de exponente 4. ¿Una potencia de qué? Pues la base es la tangente, otra función, por tanto es la composición de dos funciones, pero es una potencia. Yo no diría que eso es una función tangente, es una potencia, la potencia de una tangente. Entonces, la tangente es lo que está dentro, que es la f de x. Y al derivar, pues voy a hacer lo mismo, voy a derivar la potencia 4, que sería 4, dejo dentro la f al cubo, 4. Si fuera solo x a la cuarta, pues la derivada sería 4x al cubo, pero como dentro hay una función, pues dejo la función. Y luego por la derivada de la tangente, que ya sabéis que podéis coger cualquiera de las dos fórmulas. Yo voy a coger, por ejemplo, la de 1 más tangente cuadrado de x, ¿vale? Y esa sería la derivada. Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a escribir aquí en las reglas de derivación? Pues que la función elemental, la voy a llamar con una i, sería x elevado a n, que sería la potencia, y su derivada sería n por x elevado a n menos 1. Pero la función compuesta es cuando hay una función cualquiera f elevado a n, y en ese caso la derivada es n por f elevado a n menos 1 por la derivada de f.
¿de acuerdo? F es lo que yo aquí he dibujado en rosa, lo que está dentro de la potencia, ¿vale? Entonces, esa sería la regla de derivación. Pasamos al segundo ejemplo, que sería con la raíz cuadrada de una función. ¿Vale? Entonces, el primer ejemplo sería raíz cuadrada de coseno de x. Vuelvo a tener la composición de dos funciones. Tengo la raíz cuadrada, si solo fuera raíz cuadrada de x sería elemental. Si solo fuera coseno de x sería elemental, pero tengo una composición de dos funciones elementales, la raíz cuadrada de un coseno. Si solo pudiera decir una palabra, yo diría que esta función es una raíz cuadrada, una radical, y dentro lo que tiene es el coseno. Luego el coseno es nuestra función f de la definición y la raíz cuadrada sería la g. Entonces, para derivar, lo que hago es derivar, como yo como derivaría la raíz de x, que la tengo aquí. Pues la raíz de x es 1 partido de 2 raíz de x, pues aquí es 1 partido de 2 por la raíz, pero en vez de x, coseno de x. Dejo dentro f, ¿vale? Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo de dentro. Lo de dentro en este caso es la f y la derivada del coseno es menos el seno, ¿vale? Y esto se puede escribir así, menos seno de x partido de 2 raíz de coseno de x. El menos lo pongo delante y el 1 lo multiplico por el seno y quedaría así, ¿vale? Otro ejemplo, raíz cuadrada de 2x más 5. Esa función es la raíz cuadrada de un polinomio, por tanto no es una función elemental. Para que fuera una función elemental tendría que ser la raíz cuadrada de x, simplemente, pero dentro de la raíz hay un polinomio, por tanto es una composición. ¿Y cómo derivo? Pues igual que antes, voy a derivar cómo se derivaría la raíz cuadrada, que es 1 partido de 2 por la raíz cuadrada. Si solo hubiera una x, pues yo aquí pondría x, pero en este caso dejo la función f, y ahora por la derivada de lo de dentro de la raíz, y la derivada de lo de dentro de la raíz, que en este caso es f, es la derivada de 2x es 2 y la de 5 es 0, así que 2. Luego esto simplificado quedaría 2 partido por 2 por la raíz de 2x más 5. Los 2 se van, que los podía haber tachado antes, y queda 1 partido de la raíz de 2x más 5, ¿vale? Eso es lo que queda. Repito la fórmula. Esto coloquialmente se suele decir la derivada de la función principal, que es g, que es la de fuera, la derivada de g por la derivada de lo de dentro. La de dentro siempre es la función que está compuesta con la g, la que va dentro, ¿vale? La principal es la g, en este caso son potencias, en este caso son raíces cuadradas, esa sería la g. Pues derivo la potencia o derivo la raíz cuadrada y luego por la derivada de lo de dentro. Lo de dentro es el seno, la tangente, el coseno, el 2x más 5, ¿vale? Y voy a poner aquí la fórmula. La elemental sería la raíz cuadrada de x y su derivada sería 1 partido de 2 raíz cuadrada de x. En la compuesta tendríamos la raíz cuadrada de f, donde f es una función cualquiera, y su derivada sería 1 partido de 2 por la raíz cuadrada de f por la derivada de f. ¿Vale? Esta derivada de f, si queremos la podemos poner aquí arriba y quedaría así. F' partido de 2 raíz de f, ¿vale? Se podría juntar este producto de esta fracción, por eso que no tiene denominador, y quedaría así, pero lo podéis dejar así si queréis, ¿vale? Si lo veis más claro. Y esa sería la fórmula. Vamos a pasar a otro ejemplo, que son las trigonométricas. La función trigonométrica de una función. Aquí podría en trigonométrica tener el seno, el coseno o la tangente. Voy a hacer ejemplos de cada una. Por ejemplo, y es igual al seno de 3x al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una composición de funciones. La función principal es un seno. Si yo solamente la pudiera expresar en una palabra, diría que esa función es un seno, ¿vale? Si la pudiera decir completamente, pues es el seno de una potencia por una constante, ¿de acuerdo? Pero es un seno. Entonces, ¿cómo derivo yo cuando tengo un seno? Pues si os vais aquí a las fórmulas de derivación, la derivada del seno es el coseno. Pues, ¿cómo derivo yo aquí? Ay, se me ha olvidado poner que aquí la función de dentro es el 3x al cuadrado. La principal es el seno. Entonces, ¿cómo derivo yo el seno de 3x al cuadrado? Pues la derivada del seno es el coseno de 3x al cuadrado. Eso es derivar la función g, que es esta parte de aquí de la fórmula, dejando la f dentro. Y ahora, por
la derivada de lo de dentro. ¿Cuál es la derivada de esa potencia? Pues de x al cuadrado es 2x, pero como tiene delante un 3 que es una constante, la constante se deja y sería 6x, ¿vale? Y quedaría así, coseno de 3x al cuadrado por 6x. Aquí, para que no haya confusión y no pensemos que a lo mejor es el coseno de todo esto, lo ideal es escribir el 6x delante. 6x coseno de 3x al cuadrado. Y así ya no nos confundimos, ¿vale? La siguiente, un coseno. Coseno de 2 elevado a x. Lo mismo, ¿cuál es aquí la función principal? El coseno. Tenemos la composición de un coseno de una función exponencial, pero la función principal, la de fuera, es el coseno, es un coseno. Y el 2 elevado a x es la f de nuestra fórmula, es la que está dentro, compuesta. Sería elemental si fuera solo coseno de x o si fuera solo 2 elevado a x, pero esto es una composición de dos funciones. Aquí se ve muy claramente un coseno y una exponencial. Hay dos. Siempre que haya dos de las que tenemos aquí, es una composición. Entonces, ¿cómo derivamos? Pues derivamos como se derivaría la de fuera, que es el coseno, es decir, el menos seno. Pues menos seno de 2 elevado a x, menos seno de f, de la función de dentro. Y ahora por la derivada de lo de dentro, que en este caso es f, que es la derivada de 2x, que es 2 elevado a x por logaritmo neperiano de 2, ¿vale? Y lo mismo, si no queremos que esto cause confusión, pues lo podemos escribir el menos delante, menos 2 elevado a x por logaritmo de 2 por seno de 2 elevado a x, ¿vale? Lo podríamos escribir así y así no nos causa confusión de que esto estuviera dentro del seno. O también podríamos ponerle a esto un corchete, ¿vale? Pero si lo escribimos en orden, pues no hace falta poner corchete. La siguiente que voy a poner es una tangente. La tangente de x a la quinta. En este caso la función principal es tangente de x y x a la quinta es la función que está dentro. Entonces, ¿cómo se deriva la tangente? Pues hay dos maneras. Voy a usar en este caso la fórmula de 1 partido por el coseno cuadrado. ¿Cómo se deriva la tangente? 1 partido de coseno cuadrado de la elemental. Ahora aquí iría una x, pero en este caso es de x a la quinta, que es la que tenemos ahí dentro. Y ahora por la derivada de x a la quinta, que es la de dentro, que es 5x a la cuarta. Y esto lo podemos expresar en una única fracción así, ¿vale? Multiplicamos el 1 por esa potencia y ya se queda así en una única. Y la última, la tangente de 2 de 20 elevado a x, por ejemplo, ¿vale? La tangente de 20 elevado a x, lo mismo, la función principal es la tangente y la que está dentro de la composición es el 20 elevado a x. Entonces, ¿cómo derivamos la tangente? Ahora voy a coger la otra fórmula para que veáis una u otra, la de 1 más tangente cuadrado. Pues sería 1 más tangente cuadrado. Si fuera la elemental ahí pondría x, pero como no es una composición, pues tengo que poner 20 elevado a x. 1 más tangente cuadrada de 20 elevado a x. Y ya ahí habríamos acabado si fuera elemental, pero como no lo es, ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo de dentro, es decir, de la f, que es 20x por logaritmo neperiano de 20. Os recuerdo que el logaritmo neperiano de 20 es un número, ¿vale? Es una constante. Y aquí, para no tener que ponerlo en otro orden, le pongo a eso un corchete y ya está. 1 más la tangente cuadrado de 20 elevado a x por 20 elevado a x por logaritmo de 20, ¿vale? Son tres términos diferentes. Y voy a cortar aquí y ahora hago otro vídeo. No voy a cortar aquí, perdón, porque me ha faltado por poner la fórmula, ¿vale? La elemental sería, si tenemos el seno de x, su derivada sería el coseno de x. Y la composición sería, si tenemos el seno de una función cualquiera, pues su derivada sería el coseno de esa función por la derivada de f. En cuanto al coseno, la elemental sería coseno de x, su derivada sería menos seno de x. En la composición, si tenemos el coseno de una función cualquiera, su derivada sería menos el seno de esa función cualquiera por la derivada de f, ¿vale? Y en cuanto a la tangente, en la elemental sería tangente de x y en la derivada sería 1 partido de coseno cuadrado de x o 1 más tangente cuadrado de x, me valen las dos, y en la composición sería tangente de f, por lo tanto sería 1 partido de coseno cuadrado de f por f' o 1 más tangente cuadrado de f, todo ello por f', ¿vale? Esas serían las tres fórmulas. Y ahora sí, corto y paso a los últimos dos ejemplos que me quedan, que son la exponencial y la logarítmica.